tu primer destino? Primer destino fue Ezapa, pero la suerte y el destino al final me hizo leer el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas. Un soldado ahora mismo que quiera entrar y que vaya a la Zapac, ¿dónde está? ¿Qué se va a encontrar? ¿Cómo es el periodo? Un poco lo que puedas contar. La unidad es de operaciones especiales, como el MOE, del Ejército de Tierra, Sí. Ya. porque es una unidad dura, no es una unidad que sea tranquila. Sí, mantenimiento aeronáutico, un FP que me gustó, me encantó desde el primer momento. En el Ejército del Aire, yo en mi primer destino, saliendo de sargento, podría haber estado hasta subteniente. No puede llegar un suboficial, llegar por ejemplo a un F-18, hacer la formación del F-18, estar en cambio del Hércules, muy buena aeronave, por cierto. O sea, no, creo que ningún compañero mío va a hablar más de un Hércules. Y bueno, decidí coger la 49, la unidad SAR. Para que bien las cosas tienes que entrenarlo mucho. Porque el momento de la situación real, aunque la hayas ensayado, ese momento de estrés hace la situación cambiar 100%. Yo he estado desplegado en Djibouti, pero antes de esto, con la misión Atalanta, la piratería, desde que nosotros entramos con esta misión internacional, ha bajado drásticamente. Cosas buenas es ver cuando rescatas a alguien y todo va bien. Las malas es cuando vas a rescatar a alguien, ves la situación y de un momento a otro el mar hace desaparecer a la persona. Compañeros, compañeras, bienvenidos a un nuevo episodio de Formacast. Hoy tengo conmigo a Chema. Buenas, Chema. Muy buenas, David. Bienvenido, Encantado. muchísimas gracias. Muchas gracias. Chema es sargento del Ejército del Aire. ¿Correcto? ¿Hace cuánto que estás en el ejército, Chema? Pues este año 12 años ya. 12 años ya, sí. ¿Y por qué el Ejército del Aire? Uf. Esto es todo un cúmulo de cosas, la verdad. ¿Lo tenías ya claro? No. Fue todo improvisado. Es algo que pasó en mi vida y fue totalmente improvisado. Mira, yo estaba preparando antes Policía Nacional. ¿Policía Nacional? Sí. Y pues mira, salió la oposición para el ejército y dije yo con un amigo, que por cierto le mando un saludo, y nada, salió la oposición. Dije yo, bueno, voy a hacer psicotécnicos como una forma práctica de cara a la policía. Y allí me presenté, saqué muy buena nota y aquí estoy, después de 12 años. Vale. ¿Y cómo fue esa primera? ¿Dónde hiciste el periodo de instrucción que se hace en el Ejército del Aire? ¿Dónde lo hiciste? Yo lo hice en Zaragoza. Zaragoza. Exacto. Sí, Zaragoza. Hablamos de soldado, de tropa. De soldado, Zaragoza. Correcto. ¿Cuánto tiempo fue o qué? Pues eran 2 fases. Son 3 meses y después, 3 meses. Si no recuerdo más. Sí, como yo, 3 meses. Creo que una primera fase de 3 meses, después un descanso y la fase específica. Me imagino que sea como lo vuestro, que son 3-4 meses, no recuerdo muy bien. Sí, yo creo que fue algo así también. Fue 2 meses de tal y luego juras bandera y haces la fase específica. Correcto. Igual. Pues lo mismo, ¿no? Igual, exactamente. ¿Y cómo fue esos primeros pasos en el ejército? ¿Cómo lo viviste? ¿Con cuántos años tenías cuando entraste? 23 años. Sí. 23 años, sí. Ya el recuerdo ya me cuesta ya hacerlo, ya no le pongo imagen. Pero yo llegué allí a Zaragoza y para mí una sorpresa. O sea, sinceramente, yo llevaba mucho tiempo, o sea, yo soy de Asturias y ir fuera por trabajo era la primera vez que me desplazaba tanto tiempo por trabajo, de viajar y demás, pero tanto tiempo, no. Y al principio fue un poco durillo, porque al final, jolín, estar acostumbrado a la familia, lo tienes lejos, pero después con el compañerismo y demás que hay en el ejército, todo perfecto. O sea, fue una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Lo percibiste rápido, ese ambiente de compañerismo? Sí, muy rápido. ¿Sí? Yo llegué un día más tarde que el resto de la gente y ya desde el primer día fui bienvenido como los demás. Entonces eso, perfecto. Y es una cosa que me encantó del ejército, el compañerismo. Sí, la verdad que sí. Yo creo lo mismo, tío. A mí me pasó una vez que llega, yo también. Pues Cáceres, la hice en Cáceres, viniendo de Galicia también, nunca había prácticamente salido de mi pueblo. Claro. Sí, igual, más o menos yo creo que todos estamos... Es una cosa que tiene bonita el ejército, que al final igual a todo el mundo, al final estás allí, cada uno de su padre y de su madre, cada uno de su casa, llegas allí y esas primeras... Quizás por eso sea que el ejército tiene tan marcado el tema del compañerismo. Sí, yo es lo que te decía, o sea, fue algo que entré nuevo, que no me lo esperaba. Y en cuanto llegué y vi eso, dije, esto es mi
Porque es verdad que siempre me llamó la atención cuando venía con mi familia a la feria de muestras aquí en Gijón. Sí. Es verdad que siempre me llamó la atención la gente que estaba allí enseñándole y demás. Y me gustaba, pero nunca lo pensé de cara a trabajar de ello. Y puede llegar y decir tú, me gusta. Y que, bueno, la parte buena esa, ¿no? El compañerismo, todo eso. ¿Y cómo llevaste el tema de...? Porque al final es un cambio importante, el tema de venir a casa de tus padres o de venir de tu zona de confort a llegar a un sitio donde te meten disciplina, donde a lo mejor la gente, pues, tus mandos al principio no son tan agradables contigo. ¿Cómo llevaste todo esto? Pues la verdad que no lo llevé mal. Sinceramente, mi vida es bastante organizada, siempre he sido bastante organizado, con sus cosas a veces, pero bueno, con sus etapas, sobre todo en esa etapa adolescente y demás. Pero siempre he sido muy organizado, entonces levantarme temprano, hacer la cama y demás, nunca tuve ningún problema. No supuso para ti, sí, eso me imagino que también viene un poco depende de las vivencias de cada uno, de la forma de vida que lleves hasta ese momento, obviamente, pues. Claro. Y dependiendo cómo te cogen la edad también, que es importante. A lo mejor hay gente que con 23 años parece que tiene 14. Claro. Y otra que con 18 ya parece que es madurez, mayor. Sí. Eso es. Sí, depende en esta etapa que te coja. Yo he visto gente más joven que yo llevarlo súper bien y gente mayor que yo llevarlo mucho peor. Sí. Entonces, eso de la edad al final es la madurez de la persona. ¿Y tu primer destino? ¿A dónde fuiste destinado? Mi primer destino fue Ezapac. ¿La Ezapac? Sí, en Murcia. Casi nada. Sí, la verdad que me aventuré fuerte. Duro, ¿no? Me aventuré fuerte. Yo cuando elegí la plaza dije, yo quiero entrar. No sabía ni que el Ejército del Aire. Yo cogí una plaza de paracaidismo. De paracaidismo, ¿no? Sí. Mi elección fue así, o sea, hubiera acabado en el Ejército de Tierra si hubiera leído paracaidistas en vez de BRIPAC, como tiene puesto. Sí. Pues hubiera podido haber acabado en el Ejército de Tierra. Pero la suerte y el destino, al final, me hizo leer Escuadrón de Zapadores Paracaidistas. Coño, paracaidistas. Siempre me da atención, ya que una vez fui con mi padre al Museo del Ejército del Aire, que está en Cuatro Vientos, en Madrid. Por cierto, recomiendo a todos que visitarlo si tienen alguna duda. Y ahí verán aviones, sistemas de paracaidistas y muchísimas cosas que tiene el Ejército del Aire. Y ahí fue donde me llamó el paracaidismo. Y desde ese momento dije yo, pues voy a probar el paracaidismo. Y así fue. Elegí Escuadrón de Zapadores Paracaidistas. No sabía que era un equipo de fuerzas especiales. Pues, o sea, tú cogiste, bueno, como hacemos muchos, porque yo ya te digo, yo entré donde entré porque tenía un amigo que estaba allí, entonces, bueno, tenía un poco de información, pero la mayoría de la gente va leyendo y lo que le parece, que le llama la atención o que le gusta... Yo fui de los que no tenía información. Y mi idea fue muy buena. Paracaidistas, Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, Fuerzas Especiales del Ejército del Aire. ¡Pum! Vale, pues mira, perfecto. Mira, para esa gente que está a lo mejor ahora con 18, 19 años pensando en entrar al ejército y que esté un poco como tú, para que no vaya, pues un poco tú, en este caso tuviste suerte porque algo que te gustaba y tal, pero ¿cuánta gente habrá que escoge algo sin tener muy claro dónde se mete y al final no? Es un perjuicio, yo siempre digo, es un perjuicio tanto para la persona como para el ejército y para hasta para sus compañeros, porque ya estás metiendo un elemento dentro de una unidad pues que no le gusta lo que está haciendo, que no está a gusto, que entonces es muy importante que la gente tenga esa información. O sea que un soldado ahora mismo que quiera entrar y que vaya a la Ezapac, ¿dónde está? ¿Qué se va a encontrar? ¿Cómo es el periodo? Un poco lo que puedas contar. Mira, más o menos lo que el recuerdo que tengo, porque hace tiempo, está localizado en Murcia, en Alcantarilla. La unidad es un grupo de operaciones especiales, como el MOE, del Ejército de Tierra. La diferencia con el MOE y operaciones especiales del Ejército de la Armada es que se puede entrar desde la calle. O sea, es una proyecto. En tierra y en armada es por promoción interna. Te pide una experiencia, si no recuerdo mal. Es una ventaja que tiene, también es un inconveniente de cara a la gente que va, que a lo mejor le pasa que no es lo que esperaba. Porque es una unidad dura, no es una unidad que sea tranquila. O sea, tu vida está, ¿cómo decirlo? Tu vida gira alrededor de la unidad. Sí, en torno a la unidad, sí, ese tipo de unidades que son tan... No puedes tener una vida muy social porque tu trabajo te requiere a lo mejor estar allí más horas.
puedes estar desplegado en algún momento, te ponen muchísimas maniobras. Entonces, y por ejemplo, lo que viene siendo al final una unidad de operaciones especiales es lo que tiene. Tiene que tener una dedicación y una exclusividad, digamos, para ti. Y después de pasar el periodo de formación, o sea, hay un periodo de formación ahí, el cual en mi momento eran 3 meses el PI1 y 3 meses el PI2. El PI1 es la formación muy física, es la que cae la mayor parte de la gente, ya que es muy, muy físico. O sea, el día a día es físico todo el día. O sea, actividades de correr, topografía nocturna, ir a tiro, así todos los días. Y entiendo. Durante 3 meses me hacen muy largo. Más psicológico, ¿no? Estrés, para aquí, para allá. Bueno. Exacto. Sí, es lo que te buscan ahí, estresarte. Y después una fase de formación ya mucho más específica, no tan físico, sigue siendo dura porque es una formación, pero ya te hacen manejo mucho más de armas. Más técnica, quizás. Efectivamente. Entonces, la gente que llega al PI2 normalmente supera todo. La gente donde hacen el cribado es en el PI1. Y después de esta formación hay una semana de supervivencia. En un momento creo que fueron 15 días. Y es un momento duro. Y es un momento duro, pero bueno, ahí todos hacemos un equipo y se va con ello para adelante. Y que entiendo que, claro, el primer cambio, primera toma de contacto, entrar al ejército, ¿no? Entrar en el periodo de instrucción y demás, que bueno, por el que casi todos pasamos. Pero luego entiendo que, claro, es un salto bastante importante en entrar en una unidad de estas. Es un salto como la noche y el día, totalmente. ¿Cómo fue para ti a nivel psicológico, personal, el cambio de, pues, aunque ya estabas en el ejército y tal, entrar ya de mano en una unidad de operaciones especiales, pues siempre, joder, la exigencia. Sí, la exigencia es 100% mayor. 100% mayor, ya que, por ejemplo, la formación la formación que se hace para entrar es una formación general en la que físicamente no te exige lo que exige la otra. Entonces, mucha gente no llega preparada a la formación del PI1, ya que físicamente no está preparada, no está adaptada a eso. Entonces, claro, la gente los primeros 15 días son lesiones constantes. Me imagino, sí. Ya que las personas no tienen esa adaptación física que es muy requerida para esto. Claro, porque quizás, claro, lo bueno que tiene a lo mejor el MOE, que tú entras al ejército, vas a una unidad y luego tienes que preparar específicamente esas pruebas para acceder al curso. Entonces es como que ya hacen una criba, pero claro, ¿y qué pasa con esa gente que entra ahí? Porque tú en teoría estás destinado ahí. Sí. Entiendo que tendrían que volver a repetir otra vez Puede repetir el curso otra vez y si no, pues perderá destino en EZAPAC. Que no pasa nada porque hay muchos sitios que puede ir destinado y sigue siendo tan válido. Sí. O más. Yo, por ejemplo, acabé en la Policía Aérea por este caso. O sea, no pasa ningún problema. O sea, la persona sigue siendo tan válida como cualquier otro. No deja de ser menos y animo a la gente que no por ello dejen de intentarlo. Vale. Y cambias de la EZAPAC a la Policía Aérea. Correcto, ¿no? Correcto. Voy destinado a la Policía Aérea de la base de San Juan, en Mallorca. Y el cambio, pues te lo puedes imaginar. Fuerzas especiales, a una Policía Aérea, mucho más tranquilo con sus cosas, ya que sigo diciendo que a mí me tocaron turnos de 12 horas. Se hacen largos. 12 horas. Sí, bueno, al final una cosa no quita la otra. Quiero decir, la unidad de operaciones especiales tiene sus cosas, pero luego el resto de trabajos todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, cosas mejores y cosas peores. Entonces, cuéntanos un poco cómo esa unidad en específica, Policía Aérea, en Mallorca, pues entiendo que la gente de la calle puede pedir ese destino. Sí, son destinos que se pueden pedir, todos se pueden pedir el Ejército del Aire. Si puedes contarnos un poco cómo es el día a día, cómo es si se trabaja a turnos y muchos días fuera. Vale, pues más o menos en las policías aéreas normalmente se trabajan a turnos. No podría decirte ahora mismo cómo están exactamente, pero bueno, yo te digo mi momento. Nosotros trabajamos con 4 días seguidos a 12 horas, 2 de mañana y 2 de noche. Vale. Se hacen largos, ¿eh? La gente piensa que es suerte, pero muchas horas y tantas horas haciendo vigilancia se hace muy largo. Después de que tenías unos descansos, al final las horas son las que salen, son 40 horas semanales, salían más o menos 6 días de descanso. Yo
en ese momento ya he enfocado a preparar su oficial. Entonces, tú aquí estabas con el chip de entrar a la academia. Yo dije que cuando entré al ejército me gustó, como te contaba, y dije yo, voy a ascender a su oficial, ya que ahí fue el momento que dije, decidí dónde quería estar, y es donde estoy trabajando ahora. Vale. Entonces, el tema de la academia, de la oposición, ¿vale? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de compaginarlo, cómo hiciste para compaginar el tema de estar destinado a la policía aérea, turnos de 12 horas y aparte prepararte la oposición. Yo aprovechaba para estudiar los días de descanso. Tenía que repasar matemáticas y física que había hecho en bachiller. Y bueno, había preparado también el inglés. Hice el curso, la formación de inglés, el SLP. ¿Sí? Saqué los unos en tropa y me convalidó el examen para su oficial. Entonces ya me quité una parte. Te quita un relax, te da un relax de cara a la oposición. Quitarte el inglés. Muy bueno, muy bueno. Porque tengo compañeros que iban con mucha más tensión, que al final es una formación más y es apto o no apto. O no apto, claro. El inglés es apto o no apto. O a pruebas o a casa. Entonces es una tensión que te da que el estrés, como sabes tú bien, en el trabajo es algo que controlarlo es importante. Y nada, tenía que repasar física y matemáticas. Y nada, yo lo que hacía era estudiar los días de descanso, me hacía unos pequeños apuntes y en los turnos de 12 horas teníamos algún momento de descanso. Pues utilizaba esos momentos para dar un repaso a la formación que había estudiado durante esa semana. Y así fue como lo preparé. También tuve suerte con los compañeros, que siempre tuve unos compañeros 10. Y antes de la oposición pude cambiar turnos, porque te lo permitían, ahora no lo sé. Y pude juntar varias semanas. He currado muchos días seguidos, que no lo recomiendo a nadie, porque 12 horas, muchos días seguidos, a lo mejor 8 días seguidos es eterno. Pero intentaba juntar 15 días, me iba a mi casa, a Asturias, y ahí iba a una academia, a Focus Total, y ahí ya era el repaso de cara al examen final, que estuve en Sevilla. Vale. ¿Y la academia, a dónde te fuiste? ¿Aprobaste la oposición? ¿Entraste en la academia suboficial del aire? Y en la Academia Básica del Aire, en León, en la Virgen del Camino. Vale. Muy bien. O sea, 3 años, ¿verdad? 3 años, sí. Vale, ¿y cómo se estructuran esos 3 años de academia? Son 2 partes, por así decirlo. Los 2 primeros años en un FP superior y después el tercer año es más de cara a todo lo militar. Armamento, ahora mismo... ¿El FP superior recuerdas de qué es? Sí, mantenimiento aeronáutico. Un FP que me gustó, me encantó desde el primer momento. Vale, entonces ya te están formando para el trabajo que vas a desempeñar después. Vale, tiene lógica, porque, por ejemplo, en tierra muchas veces haces un grado superior de educación física que luego si eres un sargento de infantería, hombre, te sirve para formar físicamente, pero no es tan específico como lo tuyo. No, en el Ejército del Aire mi opinión personal es que la formación es mucho más específica. Por eso hay una cosa que creo que tiene todo el sentido. En el Ejército de Tierra, por ejemplo, los oficiales al ascender a brigada pierden destino, si no recuerdo mal. Y a sargento primero. ¿A sargento primero también? Sí, ahora también. En el Ejército del Aire no. En el Ejército del Aire yo, en mi primer destino, saliendo de sargento, podría haber estado hasta subteniente. Me parece buena opción y muy bien visto por ahí por parte de los mandos, ya que de mecánico, cuando llegas, aunque saques un 10 en el módulo, en el FP y demás, no tienes ni idea. Ya, me imagino. Se hace con el día a día. En la formación, el primer año es que vas a aprender. Entonces, de cara a un suboficial, no puedes coger y cambiarle a otra aeronave. No puede llegar un suboficial, llegar, por ejemplo, a un F-18, hacer la formación del F-18, estar 2 años 8 años para sargento primero. Perder destino. Porque haya ascendido. Ya que esta persona en ese momento es cuando es válida 100%. Claro. Sí, es que es una instrucción, digamos, tan técnica, tan específica, que, a ver, al final, tener los conocimientos para poder reparar un avión, me imagino que, claro, son unos conocimientos muy elevados. Exacto. Entonces es eso.
Y como te decía, vamos, en la academia muy bien, te enfocan de cara a eso. El FP muy bien, por parte de León, se da la formación a través de León. Y muy buenos profesores del FP, compañeros, la mayor parte de ellos, alguna persona civil, pero sobre todo compañeros con mucha experiencia y muy bien, la verdad. O sea, que esos 3 años para ti fueron una buena etapa, ¿no? O sea, para mí sí. Tienes un buen... Para mí sí. Todo el mundo se protesta en las academias, tienen mala recuerdo. Bueno, me imagino que al final será un poco como todo, ¿no? Que tendrás, pues como todo, momentos mejores, momentos peores, pero en líneas generales... Sí, al final siempre recuerdas lo bueno. Nunca recuerdas lo malo. Eso es, sí. Mi academia para mí muy bien. No tengo ninguna queja de parte de cara a ella. Vale, y luego para el tema porque arreglar un avión o ser el responsable de que un avión esté en perfectas condiciones para volar, ¿cómo se lleva eso? Porque bueno, me imagino que al principio será un poco... Sí, es una responsabilidad bastante grande. Claro, es que es una responsabilidad muy grande. Bueno, cuando sales de la academia tienes un supervisor, no te van a dar la formación y coger y decirte, suelta el avión tú. No, tienes una persona superior, alguien con más experiencia. Sí, alguien más experimentado. Depende del puesto. Por ejemplo, hay suboficiales que están en línea y pueden tener principalmente una persona de tropa echándoles una mano, y como buen suboficial hay que escuchar a la gente con experiencia. Claro. Yo siempre digo esto. Y si es un soldado, desde un soldado o un subteniente, escucha a la persona con experiencia, pues es la persona de la que vas a aprender. En este caso da igual el rango. ¿Y cómo fue esa primera vez que tuviste ya que tener tú esa responsabilidad y que ya no tenías ese antiguo al lado? Bueno, esto ya ha sido aquí en el destino que tengo actual. Sí, porque en la 400, como yo salí destinado de la academia a Zaragoza, aquí Zaragoza. Zaragoza, sí. Sí. Cosas que pasan en la vida. Siempre fui de las personas que dije, yo no quiero ir a Zaragoza, para ir a Zaragoza destinado tengo que ser el último de promoción. No salí el último de promoción y le seguí a Zaragoza. Me llamó la atención la semana de decisión de plazas. Vi a la 31 y bueno, estuvimos formándonos y demás, y yo vi la formación sobre la 400. Es el nuevo avión y me empezó a llamar la atención, lo estuve meditando y demás, y al final acabé en Zaragoza destinado en la 400. Y en este destino, en Zaragoza, ¿cuál era tu función específica o cómo es el funcionamiento un poco de la unidad en general? Sí, bueno, la 31, cuando llegué yo, era justo el cambio del Hércules. Muy buena aeronave, por cierto. O sea, creo que ningún compañero mío va a hablar más de un Hércules. a una 400. De aquí ya, bueno, hay algunas discrepancias. La formación allí muy bien. O sea, unos compañeros de 10, un trato personal 10. Y el conocimiento que tiene esa gente con tantos años de experiencia, increíble. Increíble. Y nada, llegamos allí. Antes, en la anterior aeronave, había diferentes destinos dentro de la unidad. Sí. Por ejemplo, hidráulico, motores y demás, estructuras. Sí, que no eres que mecánico. No es global. No es general, sino que específica. Vale. Sí. Por ejemplo, estructuras, electricidad, motores. Claro. Más o menos son los más grandes. No todo sería una locura. Es una locura. ¿Qué pasó? Que con la formación nueva para la 400 es todo junto. El mecánico hace todo. Entonces es algo que a mí no me acaba de gustar, porque a mí me gustaba mucho más especializado. Claro. Entonces la formación estuve mucho tiempo, yo estuve 2 años, y en cuanto pude cambiar de destino, pues decidí cambiar de destino, porque no era lo que me gustaba al final. O sea, el trabajo de mecánico me gusta un montón, pero cogerlo tan englobado no era algo que me llenaba. Me gustaba algo más especializado, como por ejemplo de estar de cara en motores, siempre me gustan motores a mí, la verdad. Entonces dije yo, bueno, pues creo que es otro el momento de probar en otro sitio. Vale. ¿Y cómo fue? Y cuando llegas te plantas delante de lo que hay que hacer por dónde se empieza a hacer un chequeo de una 400, o sea, porque yo te lo pregunto porque no tengo ni la más remota idea.
A ver, es que el A400, yo en ese momento estaba de mecánico en plaza. Entonces, el chequeo para salir a volar el avión lo hace el mecánico en vuelo. Vale. Entonces, yo el A400 no puedo decirte más o menos cómo es el chequeo. Imagino que será como más o menos el mío, con sus especializaciones y demás. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es, para preparar el avión, es hacer una prevuelo del avión. Revisamos motores, revisamos niveles hidráulicos, vemos que estructura está perfectamente, no hay ningún impacto, no hay ninguna cosa rota. Y pues hacemos una revisión, más o menos una hora y media. Miramos también los trenes del avión, todo que esté perfecto. Y si encontramos cualquier desperfecto, lo apuntamos y vemos si este desperfecto hace que la aeronave no pueda ser utilizada ese día hasta recuperar esa parte. ¿Y en el A31 alguna misión, alguna maniobra, algo que os tocó hacer? Mira, yo no tuve la suerte como el resto de compañeros que cuando estaban destinados con el Hércules fue una unidad que estuvo de misiones, muchísimas. Pero bueno, yo tuve la suerte, por así decirlo, de ayudar al país en el momento difícil, como fue el COVID. Y nos tocó la unidad repatriar a gente con COVID, con el A400 de forma medicalizada, y sobre todo muchos destinos a China a traer material sanitario. Sí. Y la verdad que me tocó en ese momento y bueno, lo valoro muchísimo el trabajo hecho. La verdad que mucho curro en ese momento, sobre todo preparando el avión, saliendo aviones, porque al final eran vuelos muy largos. O sea, hasta de España a China era ida y vuelta, o sea, muchas horas. Que vosotros os encargabais de traer todo ese material médico, nos encargaba mascarillas y todo esto, ¿no? Se encargaba nosotros, y después el mantenimiento de cara a ese avión para que pudiera salir. Claro, me imagino que sería prácticamente... Sí. Estuvo esta semana, ese mes principal, porque fue un mes, 2, no recuerdo muy bien ahora mismo, fue un no parar, la verdad. Hay muchísimo material lo que trajeron, muchas personas, y la verdad que fue... la verdad que son partes del trabajo que he reconocido un poco, ¿no? Sí. La labor y... Sí, es las partes que que merece la pena. Efectivamente. Sí. Y el resto de misiones internacionales no he tenido la suerte de salir con la 31, me quedé con la espinita de ello, ya que en una experiencia increíble. O sea, en cualquier sitio que preguntes en el Ejército del Aire, unidad referente en despliegues a nivel internacional, creo que la 31 y la 35 de Getafe son el top. El top. Y de la 31 cambias de destino otra vez, ¿verdad? Correcto. ¿Y te vas a...? Me voy a Mallorca de nuevo. A Mallorca Estuve de tropa y como te dije, allí dije, yo quiero este trabajo. Y bueno, decidí coger la 49, la unidad SAR, y ahí fue cuando decidí ser un mecánico de vuelo. Salió la plaza de mecánico y la cogí. Y bueno, era un destino que desde el primer momento que llegué a Mallorca de tropa me impactó. Ya fuera de mecánico en el avión o en el helicóptero. Soy una persona grande y en el helicóptero, bueno, estoy un poco más fastidiado, aunque me encantaría estar ahí, pero decidí ir al avión. Y muy bien, creo que ha sido la mejor decisión de mi vida a nivel laboral, 100%. Y para la gente que esté viéndonos y que hablamos de a la 31, a la 49, aquí. El SAR, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿De qué se compone la unidad? ¿Cuál es su función? Es un servicio que se hizo en la década de los 50 de cara al rescate de aeronaves accidentadas, al rescatar pilotos en un momento bastante movimiento aéreo. Es de búsqueda y rescate. Hace varias funciones: búsqueda y rescate de personal y también vigilancia. Tenemos otra función que es vigilancia marítima, que es más bien secundaria. O sea, la principal función que tiene el SAR es la de salvamento y rescate. Vale. Sí, cuéntame cómo está estructurada. Bueno, la estructura el SAR está estructurado está localizado en 3 sitios. Estamos en Mallorca, en Madrid y en Canarias. Nosotros nos encargamos de la zona Mediterráneo, también el de Madrid, y después la zona de Canarias, que ahora mismo es la que más trabajo tiene, está el SAR de Canarias.
Y nada, a ver. Se compone tenéis como dividido en diferentes equipos, ¿no? Aviones y helicópteros. Ah, correcto, sí. Estamos formados en dos tipos de aeronaves, a la fija y a la rotatoria. Estoy destinado a la fija, nuestra función principal es la de búsqueda y hacer un primer rescate, y después ya se encargaría el helicóptero de extraer a las personas que están en esa situación. Nosotros hacemos un poco de primer localizador y hacer una ayuda rápida, ya que nuestra función es eso, buscar a gente, ver si hay una persona accidentada o un naufragio. Hacemos un lanzamiento de cadenas, que son las cadenas que se han formado por unas balsas para que se pueda meter esa persona si el barco se está hundiendo. Y después eso, ya damos información a la autoridad pertinente o a los compañeros para que vayan a extraer a esas personas. Vale, y lo que es, en tu caso, por ejemplo, que trabajas a la fija en el avión, sí. ¿Cuánta gente compone el equipo? ¿Cuántos sois? ¿Hay oficiales, suboficiales, tropas? Sí, en una tripulación, tanto a la fija como en la rotatoria, está formada por las tres escalas. Por las tres. Hay oficiales, que en el ejército del aire son las únicas personas que pueden ser piloto. En otros sitios creo que tienen la suerte de poder ser suboficiales, también pilotos o copilotos. De helicópteros sí, en las FAMES yo creo que son suboficiales. Yo creo que también, pero bueno, no voy a decir seguro 100%. Porque, yo también creo que sí. Creo que ahí estamos diferentes ejércitos y son las pequeñas diferencias entre ejércitos que al final dices, pues este tío no está ni en el ejército. Son pequeñas diferencias, pero ¿qué dices tú? Pues no. Y bueno, hay suboficiales también, como es mi caso, o también tenemos tropa, suboficiales para el mecánico de vuelo, que en realidad ahora mismo se ha renombrado como TAM, que es técnico de apoyo a la misión. Son suboficiales en este momento. Y va uno. Va uno. Un técnico de apoyo a la misión siempre. Vale. Y después está la fase de operador, opera los sistemas de aeronave de búsqueda y demás, y un buscador, en el que se encarga de la búsqueda ya visual, lanzamiento de bengalas para el rescate o lanzamiento de las cadenas en el momento del rescate a la persona. Tanto operador como buscador puede ser una persona de tropa. Vale. Exactamente. Tengo compañeros soldados, tengo compañeros cabos, tengo cabo primero también y suboficiales también en esos puestos. Los pilotos del avión entiendo que son oficiales, ¿no? Sí, tanto a la fija como a la rotatoria son oficiales. Ambos son oficiales. Vale. Y después la tripulación, eso, como te comento, son el TAM, somos suboficiales. Y después en otras especialidades, tanto sea operador, ya hay gente de suboficiales o tropa. También hay algún oficial de cara a otras funciones más específicas. Y el buscador ya es un suboficial o tropa también. Vale. Y de cara al helicóptero, en la rotatoria, están los pilotos que son oficiales, el TAM, que también es un suboficial, y después ya están los rescatadores, que ya es una especialidad que está tanto suboficiales como tropa. Vale. ¿Y este puesto cuál es su misión o cuál es su...? Para mí es el puesto más bonito, por así decirlo, de mi unidad. O sea, es un puesto que a todo el mundo le llamaría la atención seguramente si lo conociera. Van en helicóptero y son los encargados de bajar, recoger a las personas, subir. Y la verdad que yo creo que es un puesto muy gratificante con tu día a día. Es físico, porque al final tienes que saber nadar muy bien, tienes un plan de instrucción de cara a nadar y demás bastante importante, pero es un puesto que llama muchísimo. Entiendo que esta gente, claro, tiene un montón de instrucción, horas de vuelo, experiencia y demás brutales, ¿no? Bueno, nuestra unidad tiene bastante experiencia de vuelo. Desde la formación tiene mucho más de 100.000 horas de vuelo y más de 4.000 horas de vuelo en operaciones reales. Joder. Son muchas horas. Sí, son muchas horas, sí. La verdad que sí. Y bien, la verdad que eso, la formación es día a día una formación, porque para hacer bien las cosas
tienes que entrenarlo mucho. Porque el momento de la situación real, aunque la hayas ensayado, ese momento de estrés hace la situación cambiar 100%. A mí me ha pasado de tener una situación muy controlada por muchas prácticas y llegar el momento real y decir tú, joder, te quedas como un poco bloqueado. No quedas bloqueado porque al final, con tantas horas de vuelo y tantas prácticas, ya lo haces muy automatizado. Ya sales, pero el factor estrés es algo que es alucinante lo que interviene en una situación así. ¿Y en vuestro día a día que compagináis instrucción con estar de guardia o con estar alerta o cómo lo hacéis? Sí, nosotros tenemos alarmas. O sea, una tripulación tiene que estar de alarma, ya que nosotros actuamos 24 horas los 7 días a la semana. Y nada, está formado por 2 pilotos, un TAM, un operador o varios operadores y un buscador. Esa es la tripulación de alarma. Tiene que estar localizada a 1 hora del trabajo del puesto para poder salir a volar en 1 hora. Vale. Entonces, eso es todos los días. Entonces, compaginamos el trabajo día a día con estas alarmas o servicios, por así decirlo. Y me contabas antes que con esta unidad has estado desplegado, has estado en... Correcto. Esta unidad tiene mucha experiencia desplegada. Yo he estado desplegado en Djibouti, pero antes de esto con la misión Atalanta. Antes de esto he estado en otras misiones internacionales, como ha sido el caso de Sofía, que controlaba la inmigración en el Mediterráneo. Y la misión Atalanta se encarga sobre todo de la vigilancia de la piratería en el océano, la costa de Somalia. Y bueno, pues es una misión localizada en Djibouti. ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era vuestra función allí en concreto? Nosotros al final somos los ojos para los barcos. Al final está desplegada también la Armada y nosotros le damos la visión. Vale. Localizamos las situaciones, si hay que hacer también un servicio de rescate, como es el caso aquí, se hace también, precisamente. Y nada, sobre todo una vigilancia. Como te decía antes, nosotros tenemos doble función: servicio de salvamento y rescate, o también vigilancia marítima. Aquí hacemos sobre todo vigilancia marítima, de cara a la intervención de piratas somalíes. Con muy buen resultado, ya que la piratería, desde que nosotros entramos con esa misión internacional, ha bajado drásticamente. Claro, vosotros digamos que sois los ojos de los barcos, ¿no? A la hora de... Sí, al final tenéis contacto directo con ellos, pasáis información, exacto, lo que veáis. La altura nos da mucho más margen de visión. Localizamos muy bien las localizaciones de los campamentos piratas. Entonces eso nos da un margen de movimiento muy grande. Y el tema de la población y todo esto, entiendo que viviste de cerca. Sí, allí en Djibouti la verdad que el país es un país muy seguro. Muy seguro, sí. De cara al resto de lo que hay alrededor, que está enfrente de Yemen. Claro. Sí. Es bastante seguro, está muy bien controlado. Tiene varios países allí con bases, como es Francia, Estados Unidos, China. Incluso también tiene una base, es la única base militar extranjera que tiene extranjero, Japón. Está localizada en Djibouti. Y entonces, claro, el país da una seguridad a estas militares bastante grande porque le interesa. Claro, y entiendo que al haber tantos países ahí metidos y tal, las instalaciones militares y todo eso están bien, ¿no? O sea, sí, hay unas buenas instalaciones. Son unas buenas instalaciones, la verdad. Y allí entiendo que estabas tanto a la fija y a la rotatoria también. No, ahí solo estamos a la fija. Allí solo a la fija. Sí, ahí solo está a la fija, está el avión desplegado. ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues las misiones como tripulante son 1 mes y medio. ¿Mes y medio? Sí. Las misiones son de 3 meses. Los mecánicos de mantenimiento en tierra están 3 meses, pero la tripulación solo puede estar 1 mes y medio. 1 mes y medio. Sí, por horas de vuelo, por recuperación y demás. Sí. Hacemos un relevo a mitad de misión. Y 1 mes y medio que se hace... es la suerte que las misiones de 3 meses se hacen bien. 6 meses, creo que sabes bien, se hacen un poquito largas. Un poquito largas. Y 1 mes y medio, cuando te das cuenta,
Sí, ha pasado el tiempo. Quizás sea poco. Se hacen un poquito cortas. Se hacen un poquito cortas. Sí, porque en cuanto te acostumbras ya, me te vas. ¿Y cómo lo viviste tú a nivel personal, eso de salir al exterior? Que al final, bueno, pues creo que todos los Para mí fue la primera experiencia a nivel internacional. Ya había hecho, bueno, a nivel internacional de mucho tiempo y tan lejos. Yo había estado en otras misiones, bueno, misiones no, como sí, operaciones a nivel internacional, pero más cercanas y demás. Y mucho menos tiempo. A lo mejor iba una semana, una en Francia una semana, otra en otro lado. Pero a nivel tanto tiempo y tan lejos y cambio cultural, era la primera vez. La verdad que me sorprendió para bien. Para bien. Sí, he tenido suerte que llegado en este momento que la población, el país se ha mejorado muchísimo con la intervención de varios países, entra más dinero. He tenido suerte que veo el país mejor. Igualmente es un cambio drástico cuando llegas a ir de España. Claro. ¿Y la población civil cómo era con vosotros? ¿Tenía buena aceptación por...? Sí, muy bien. La verdad que la población civil ahí en este país, muy bien, muy buen trato. Nada, es que no puedo decir nada malo de esta persona. Y a nivel personal tuyo, cuando volviste a España, normalmente pues, notas ese cambio, ¿no? De, aunque da igual el tiempo que vayas un mes y medio, 2 meses, da igual. Siempre como que vuelves y dices tú... Sí, joder, qué bien estamos aquí, ¿no? Tu experiencia personal, sí. Pues a nivel personal, en Djibouti lo que he aprendido es que hay que valorar más lo que tenemos. Que esto es muy importante y la sociedad ahora mismo en este país no lo valora tanto. Porque hay situaciones que impactan mucho. Ir de la zona de donde estábamos alojándonos al aeropuerto, a la base militar, parar en un semáforo y que esté lleno el coche alrededor de niños pidiéndote agua. Porque, bueno, comida, bueno, vale, es normal, lo entiendes más, pero ya directamente agua para el día a día para mí fue un momento, el primer momento fue muy duro. Muy duro, fue algo que me impactó. Sí, impacta. Al final cuando ves... Porque llevabas tu agua, le dabas agua, veías que llegaban más niños, dices tú, no tengo más agua. Y es un momento que me impactó bastante. Sí, son cosas, tío. Las misiones lo que tienen es que cuando ves... Claro, al final ves las cosas por la tele y es como que... Sí. Bueno, no es lo mismo, pero ya cuando lo estás ahí viviendo y lo ves de cerca y ves que al final que es un niño, como podía ser un familiar tuyo, un vecino, lo que sea, y lo ves en esa situación, sí que se hace duro y se hace incómodo, se hace pesado, y cuando vuelves aquí ves lo que tenemos aquí, lo que tú dices. Y lo valoras mucho más. Y lo valoras mucho más. O sea, que es que no hace falta ser tan material como esa misma sociedad y para vivir bien. Porque ahí los niños, yo tengo compañeros que les regalaron una pelota y fueron los niños más felices. Más alucinante. Sí, es otra cosa, sí. La verdad que sí. Y bueno, 12 años llevas. Sí, 12 años. Que si miras atrás y miras todas las unidades que has estado de misión, has pasado por diversas unidades, has ascendido, has ido a la academia. Sí, es algo que una persona que no está en este trabajo no lo tiene tan fácil para tener esta experiencia laboral. O sea, es algo que hay que valorar mucho el ejército y algo que recomiendo a la gente. O sea, al final es algo muy importante de cara a tu vida. Y el tema de, no sé, ¿cambiarías algo? ¿Te gustaría a lo mejor haber ido, o bueno, en un futuro, te gustaría estar en otra unidad? O de lo típica espinita que dices, bueno, a lo mejor si hubiera ido. Mira, yo ahora mismo estoy en el puesto de trabajo que quiero. O sea, como te decía antes, es un puesto que en cuanto lo vi, dije que ese era el puesto de trabajo mío en el futuro. Y aquí estoy. O sea, tengo la suerte de ello. Pero, por ejemplo, si me dijeras alguna unidad que te gustaría si no estuviera donde estoy, he estado en algún ejercicio con el Grupo 43, los apagafuegos, y la verdad que tengo así la espinita clavada de poder pedir destino a lo mejor en esa unidad. Ahora mismo, como te digo, estoy en la unidad donde quiero, estoy encantado, pero es algo que tengo ahí que dándole vueltas a la cabeza. Bueno, pero nunca se sabe, al final todo da muchas vueltas, al final la vida, no sé qué, tal, pero eso es verdad. Y con respecto a este tipo de trabajos de rescate y demás, luego, a ver, está claro que todo tiene su parte bonita. Hablamos de las cosas buenas, pero a veces no decimos las malas. Eso es. Cosas buenas es ver cuando rescatas a alguien y todo va bien.
Las malas es cuando vas a rescatar a alguien, ves la situación y de un momento a otro el mar hace desaparecer a la persona y no lo encuentras. Y bueno, yo he tenido la suerte de que esto me ha pasado pocas veces y ha sido muy puntual. Pero tengo compañeros que en las misiones Sofía vieron cosas muy duras que hay que ir preparado para ello. Ver lanchas hinchables con inmigración hundirse y en una lancha que a lo mejor entrarían 20 personas y a lo mejor 50. Claro. Y claro, sobrepeso, demás, caídas y ver gente flotando en el mar no es agradable. Son las cosas duras que tiene ese trabajo. Claro, de ahí la preparación mental, ¿no? Que hay que tener y tener las cosas claras y saber que muchas veces, o la mayoría de veces, tú vas a intentar que todo salga bien, pero va a haber veces que, es que encima hablamos del mar, que el mar es... Claro, es así, es que es algo que no puedes controlar. O sea, porque al final tú haces todo lo que está en tu mano y te aseguro que se hace todo, el 100%, para el rescate de esas personas. Pero es que al final está el mar. Claro, un elemento que son elementos externos fuera, que es imposible controlar. Tener olas o tener viento en ese momento pues hace que el rescate sea muy complicado, muy complicado. Y a lo mejor algo que sería que hacemos en una semana varias veces para hacer unas prácticas, sale bien, y un elemento externo como eso te fastidia el trabajo que llevas trabajando todo el año para ello. Y te da un poco de impotencia. Claro. Pero bueno, al final tienes que saber que tú has dado el 100%. Y es algo muy importante de cara a tu día a día, porque si no te das cuenta de eso, emocionalmente te afecta. Sí, esto en nuestro trabajo, en cualquier otro tipo de trabajo, como la policía y demás, al final tú tienes que, con lo que tienes que quedarte es quedar a gusto contigo mismo y decir, vale, yo he hecho todo lo posible, yo estaba preparado, estoy instruido, mentalmente, físicamente estoy preparado para ello, pero hay elementos externos que yo no puedo controlar, pues que en este caso es el mar, es el viento, es... sí, al final este es un medio aéreo. Un medio no es... Incluso un barco sería tienes más movilidad, claro, más facilidades. Al final estamos a 200 metros de altura intentando rescatar a una persona o varias personas. Uno va para un lado, otro va para el otro. Al final tú piensas que el momento de estrés es muy difícil. Imagínate una persona que se está ahogando. O sea, es muy difícil. Y esas personas, pues, complicado. Bueno, Chema, y ya para finalizar, si tuvieras que darle un consejo a un chaval que nos esté viendo ahora mismo, pues de 18, 19, 17 años, que esté pensando en entrar al ejército, ¿qué consejo le darías? Pues voy a pensar, a ver, pero yo creo que lo que le diría es que adelante, que no se va a arrepentir. Y si lo hace, vale más arrepentirse por hacerlo que arrepentirse toda la vida por no hacerlo. Sí. Ese es mi consejo. Sí, es importante eso, macho. Muchas veces le damos tantas vueltas a las cosas que al final nos quedamos sin hacer cosas. Y empiezas a darle vueltas y vueltas y al final no lo haces. Y al final no lo haces. Vale más hacerlo y arrepentirse por ello que no dejarlo ahí en el tintero y decir, joder, si lo hubiera hecho, ¿qué tal iría? Así que a alguien que lo está pensando, que adelante, que no se va a arrepentir, seguro. Vale, pues muchas gracias, tío. A ti. Muchas gracias por venir. Nada, ya sabéis, hoy nos tocó Chema, tener un lujo tener a un sargento del Ejército del Aire con toda esa experiencia y con todas esas unidades tan desconocidas. Al final el Ejército del Aire es como que hay un mayor desconocimiento, si cabe, de las Fuerzas Armadas, o sea que nada, esperemos que os guste y nos vemos en el siguiente. A todos los que surcan el cielo para rescatar a otros, gracias, porque cuando el tiempo corre en contra, cuando la montaña, el mar o el fuego parecen invencibles, ahí aparecéis vosotros, jugándoos la vida por salvar a los demás. Valor, compromiso y la llamada del deber. Gracias por ser la esperanza cuando todo parece perdido.